Y nuestro tema es el más grande descubrimiento del mundo. Y leímos en el versículo 44 al respecto del reino del cielo. Y nos dice cómo es. Es como un tesoro escondido en un campo, el reino del cielo. Y solamente quiero introducir el tema y nos vamos a detener ahí un momento. ¿Qué quiere decir cuando se dice el reino de los cielos? ¿Qué se quiere decir? Pues obviamente estamos hablando del reino de los cielos, al contrario del contexto terrenal. Este mundo no durará. De acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, este mundo no va a durar para siempre. Podemos hablar al respecto de esto por un buen rato. Incluso hay indicaciones terrestres de que es imposible de que el mundo como lo conocemos dure para siempre. Y entonces la enseñanza de la fe cristiana, la enseñanza de la Biblia, dice que es un mundo condenado. Solamente está aquí por un cierto periodo de tiempo, hasta el periodo de tiempo cuando Dios lo termine y haga que termine este mundo. Y entonces introduzca la era eterna, introduzca la eternidad. Y solamente Dios sabe cuándo. Este mundo con la raza humana en general está en rebelión en contra de Dios. Y está apartada de Dios, la raza humana. Y leemos aquí en la palabra de Dios que entonces está bajo el juicio de Dios, la raza humana. Está bajo la maldición de Dios. Y entonces solamente tiene un cierto periodo de tiempo antes de que se termine el mundo. Y la gente en general por naturaleza rechaza a Dios, o si no encuentra algún sustituto, alguna cosa que se inventa, una religión que se inventa, un ídolo, una idea, lo que sea. Cualquier cosa en vez de creer en el verdadero Dios, a quien nosotros tenemos que rendir alabanza y homenaje, a quien tenemos que buscar y con quien nos tenemos que reconciliar, a quien debemos servir, estudiar, obedecer. La gente quiere cualquier cosa, con tal de que no tenga que venir a Dios. Entonces las personas que están en el reino de Dios son personas que se relacionan con Él. Personas que están camino a Él, personas que le han encontrado, pero de acuerdo a la Biblia hay solamente personas así por la gracia de Dios. Hay gente que ha encontrado a Dios solamente por su gracia y su misericordia, porque Él nos hace un llamado, porque Él obra en el corazón humano, porque Él nos humilla, nos hace humildes a los hombres y a las mujeres que Él va a salvar, y entonces nos trae a ver el camino a la salvación de una forma que podemos tener reconciliación con Dios. El reino de los cielos de Dios es diferente al reino de este mundo, a esta sociedad presente que está lejos de Dios. El reino de Dios es diferente en su contexto, evidentemente. Porque si tú estás dentro del reino de los cielos, del reino de Dios, entonces tú estás viviendo en un contexto eterno. No es porque ahora estás viviendo en un contexto espiritual. Claro, tú conoces lo físico, claro, y tenemos responsabilidades en este mundo, nos esforzamos en cumplirlas, criamos a nuestras familias, hacemos la contribución que podamos a la sociedad, etcétera. Y claro que sí, pero no estamos solo viviendo en un contexto terrenal material, como si fuéramos personas limitadas, confinadas, sino que también hemos sido llevados a ver que tenemos un alma y entonces estamos viviendo en un contexto eterno y espiritual en lo que respecta al Dios vivo. Es completamente un concepto mucho más grande. Y no solamente nos confinamos a este mundo material viviendo por las cosas que podamos ver y poseer y tocar. Y más bien todo esto desaparecerá y nosotros en este cuerpo también. Estamos aquí solamente un momento y después nos vamos a la presencia del Dios vivo para que demos cuentas de la vida que hemos vivido. El reino de este mundo entonces es diferente al reino de Dios en términos de lo que cree. Claro, eso es obvio. Porque si tú estás solamente en el reino de este mundo, tú crees que hay una explicación material para todo. Todo sucedió al azar. Todo, de alguna forma, un día será explicado en términos materiales. Y no hay almas, no hay eternidad, no hay Dios, no hay un propósito en la vida, no hay un motivo supremo, no hay una razón
para que estemos aquí y un día todo el cosmos explotará en un accidente final y todo se terminará para siempre y no quedará nada que muestre lo que pasó antes. Y eso es lo que tú crees. Pero si tú estás en el reino de Dios es diferente, porque tú crees en Dios, crees en su palabra, crees en lo que Él ha hecho y crees en lo que Él ha planeado, lo que Él ha anunciado para el futuro. Crees en sus caminos y propósitos, en su explicación de la raza humana y su naturaleza, en su explicación de la vida y la explicación de la creación y todas las cosas. Tu contexto de fe es completamente diferente. Tienes valores diferentes también si estás en el reino de Dios. Obviamente, si tú estás en el reino de Dios, tienes los valores que Dios te ha dado. Lo que Él ha dicho es correcto. Lo que Él dice que es erróneo, pues está mal. Pero si tú estás solamente en el reino de este mundo, pues tal vez tú suscribas y aceptes esos valores. Pero vemos cómo pasa hoy en día. Los gobernadores de la nación deciden que los valores cambian. Y los cambian. Y las cosas que han sido consideradas como malas ahora se pronuncian buenas. Y las cosas que se han considerado buenas se pronuncian malas, etcétera. Y todo puede ser volteado, puesto de cabeza en un momento. Y entonces tú tienes un sistema de valores diferente y esos valores tú te los inventas a medida que avanzas, los adaptas, los cambias para que encajen con tus gustos. Pero en el reino de Dios tus valores son eternos. Dios los ha dado. La diferencia es inmensa entre estos dos reinos que estoy intentando describir. Y no les quiero cansar con esto, pero otra gran diferencia es la siguiente. Tú tienes una experiencia de la vida completamente diferente. Si tú no has sido convertido, y todos hemos estado en esa posición, y tú vives solamente para este mundo presente, esta vida presente, pues entonces esa es tu experiencia en general. Estás solo. Ya sea que tengas dolores, enfermedad o muerte, triunfo, éxito, por un rato nada más, lo que sea, pues estás completamente solo o sola y solamente tienes una experiencia terrenal. Pero bueno, simplificando el reino de Dios, allí tú tienes una experiencia espiritual también, tú tienes respuestas a tus oraciones, tú tienes mayor entendimiento de Dios cada vez, tienes su presencia y el poder de Dios en tu vida. Tienes a Cristo como tu amigo que se relaciona contigo y te ama y te conoce y te guía. Tienes por completo una experiencia mucho más amplia. ¿Por qué? Pues porque tú conoces a Dios y caminas con Él. Y por cierto, también hay otra diferencia. Si tú vives solamente por este mundo, tú nunca tienes satisfacción o casi nunca la tienes con tus gobernadores. Tal vez les respectes y así tiene que ser. Tal vez les intentes ayudar y eso tenemos que hacerlo también. Y sin importar qué partido, lo que sea, no tenemos que despedazarles porque tienen responsabilidades y nosotros tenemos que respetarles. Sin embargo, incluso el mejor de los gobernadores son solamente hombres o mujeres llenos de faltas, no cumplen sus promesas, fallan en lo que se proponen hacer. Es inevitable. ¿Por qué? Porque somos simplemente humanos, somos falibles. Somos falibles, frágiles, débiles, pero si tú estás en el reino de Dios, tienes a Cristo como tu gobernador y Él es eterno, Él es perfecto y Él es maravilloso, es sorprendente. Él no tiene falta ninguna, no tiene ningún altibajo, no hay decepción con Él, no hay ninguna falla en Él, no puede fallar su poder ni sus promesas porque Él las cumplirá y Él nos sostendrá hasta el final, hasta que lleguemos a la gloria eterna. Es tan diferente, el reino de este mundo es diferente al reino de Dios, muy diferente. Y aún así, antes de que entremos al reino de Dios, antes de que seamos convertidos a Cristo, no consideramos en absoluto el reino de los cielos, no entendemos estas grandes diferencias, no entendemos cuán limitados somos y estamos en la vida. Y bueno, estas parábolas maravillosas que tenemos aquí tenemos una parábola de un versículo, una parábola miniatura. Y la segunda parábola son dos versículos, los vamos a estudiar. Primero, entonces, el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en un campo, el cual un hombre halla, versículo 44. Y lo esconde de nuevo y gozo, y por el gozo que tiene, lo vende todo y compra el campo. Y aquí la ilustración probablemente habla al respecto de un granjero que es pobre, tiene una pequeña granja
y tiene un poquito de terreno. Y en tiempos bíblicos siempre era así. Muchos tenían un poco de terreno. Y bueno, pues puede tener cierto modo de vida, gana cierta cantidad de dinero, hay altibajos, pero tiene una existencia pobre y es un trabajo duro y arduo. Y de alguna forma, él ha estado trabajando en un campo adicional. No es suyo. Tal vez está trabajando medio tiempo en ese otro lugar. Tal vez está laborando en ese otro campo, trabajando para otro granjero. Y bueno, hay granjeros que a veces se unen en el tiempo de la cosecha, incluso en estos tiempos modernos cuando hay maquinaria, cuando todo tiene que ser en un apresuramiento total. Pero de alguna forma este hombre en la parábola está trabajando en un campo que no es suyo. Tal vez está rentando ese lugar para poder aumentar su cantidad de productos que produce. Y a medida que él ve el campo y trabaja en ese campo, ¿qué es lo que ve? Pues ve tierra que tiene que ser trabajada y él espera que va a haber buena cosecha. Él no tiene ni idea que hay un tesoro allí, no lo ha entendido, que no ha visto que hay debajo de ese terreno, porque eso que está debajo de ese terreno tiene el potencial de cambiar de su vida. Pero él no lo sabe y así nos pasa a nosotros. Antes de que podamos ser convertidos, antes de que busquemos a Dios, no vemos ningún tesoro. Vemos la fe cristiana, vemos la palabra de Dios y todo esto pues nos da igual, no significa nada para nosotros. Decimos, eso no va a cambiar mi vida, eso en absoluto me va a ayudar y no nos damos cuenta de que hay un tesoro ahí. Sin embargo, él comienza a trabajar en este campo y yo no sé qué estaba haciendo, tal vez simplemente estaba arando y el tesoro no estaba muy debajo del suelo. No sabemos si necesitaba sistemas de irrigación, de modo que está cavando más profundamente, pero de repente él llega y le pega a una especie de caja y dice, ¿qué es esto? Y había muchas historias en el mundo antiguo al respecto de granjeros que descubrían tesoros. Muchos de ellos, sin lugar a dudas, eran historias inventadas, pero los antiguos escritores decían que casi toda villa en Palestina pues tenía una historia así. Y no nos sorprende esto porque allí no teníamos lugares que estuvieran con mucha seguridad, sino que había muchas guerras, luchas, peleas. Y si alguien tenía una cosa valiosa y tenía que huir, pues era algo que normalmente se hacía. Era algo inteligente, esconderlo, siempre y cuando uno recordara dónde lo había escondido, claro. Y este es el fundamento de nuestra parábola aquí. Eso podía pasar. Uno sí podía de repente toparse con algo precioso ahí enterrado. Y había una caja de alguna especie allí. No se nos dice qué tipo de tesoro, pero había cosas valiosas allí. Tal vez piedras preciosas, o tal vez oro, o tal vez plata, algo. Y cuando vio eso el granjero, dijo, oh, esto puede resolver todos sus problemas, puede pagar todas sus deudas, puede asegurarle ayuda en la educación para sus hijos. Eso podía transformar su vida, podía comprarle una mejor casa, una mejor granja, etcétera. Y entonces, a través de las leyes de aquel entonces, cualquiera que tuviera posesión del terreno tenía posesión del tesoro. Y tal vez hoy en día diríamos, ¿cómo puede ser? Pero en aquel entonces tenía que tener posesión del terreno. Entonces él iba a venderlo todo. ¿Y cómo le explica eso a su esposa y familia? Pues bueno, comienza a vender su casa, cualquier cosa que él tenía, comienza a negociar la venta de su granja, hizo todo lo que podía de modo que pudiera tener lo suficiente para comprar ese campo, ese terreno, y entonces ese tesoro era capaz de transformar su vida. Y es muy fácil ver en esta parábola de Cristo, porque todas sus parábolas son al respecto de la salvación, claro que sí, y es muy fácil ver que el tesoro que tiene capacidad para hacer algo por él, refleja o representa, si tú quieres, la obra de Cristo.
la obra de la salvación, porque esta es una ilustración del reino de los cielos. Y de pronto, nuestras mentes que no estaban pensando, escuchan al respecto de la obra de Cristo. Y si Dios obra en nuestras vidas, y Él está obrando, nos sorprendemos de escuchar esto. Así como este hombre se tiene que haber sorprendido cuando él primero descubrió esa caja. Y entonces la descubrió y la subió a la superficie y descubrió el contenido de esa caja y se dio cuenta que eso podía transformar su vida y la de su familia. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo me acuerdo la primera vez cuando yo entendí lo que Dios había hecho en la salvación. Cuando Él procuró y consiguió la salvación por almas perdidas. Yo tuve que haber escuchado eso muchísimas veces. Lo escuché muchas veces, estoy seguro, en mi juventud, pero después llegó un momento cuando por fin lo entendí. Y entonces lo entendí. ¿Qué entendí? Pues que Cristo, la segunda persona de la deidad, y es que tú tienes que entender que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay solamente un Dios. Los tres comparten la esencia divina que es infinita y eterna. La santidad y las características de la deidad. Y aún así, de forma misteriosa, y así esto es lo que nos explica Dios en su palabra, de forma misteriosa hay tres personas diferentes en la deidad. Un solo Dios, tres personas, y son iguales, igualmente Dios, igualmente poderosos, completamente de acuerdo el uno con el otro. Los antiguos eruditos decían el concierto o el acuerdo de la Trinidad. Y la segunda persona del Dios Trino vino a este mundo, se encarnó. Dios, de forma imposible, se comprimió, de forma incomprensible se hizo hombre, el Dios hombre. Él era Dios ya, y Él tomó para sí mismo una personalidad humana, un cuerpo humano, y entró a este mundo de tiempo para ser nuestro representante, para ser aquel que iba a pagar por nuestro pecado, porque si Dios desea perdonar hombres y mujeres, pues Él no lo puede hacer así nada más. Porque hay cosas que Dios no puede hacer. Me voy a explicar. Él no puede pecar. Él no puede fallar. Él no puede mentir. Él no puede simplemente poner un ojo ciego al pecado porque Él es santo. Él es infinita y eternamente santo. Infinitamente y eternamente justo. Entonces, si Dios va a perdonar, Él tiene que venir, Él mismo tiene que venir y tiene que pagar Él mismo el precio, tiene que tomar el castigo, tiene que sufrir las consecuencias del pecado. Y entonces nosotros hablamos al respecto de la sustitución del Señor Jesucristo, su muerte expiatoria de Cristo. Él vino para poder ir a la cruz del Calvario, para permitir en aparente debilidad que Él fuese arrestado, que Él fuese crucificado, de modo que Él pudiera sufrir y morir. Y lo que estaba pasando, de acuerdo a la Escritura, es que Dios estaba poniendo sobre Cristo toda la culpabilidad y el pecado de aquellos que un día serían perdonados. Y entonces castigó a Cristo en vez de a ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban de acuerdo que esa era la única forma que podía hacerse. De alguna forma, en la mente eterna de Dios, esto fue determinado y se dispuso que ese era el único camino a la salvación. Y entonces, cuando uno se da cuenta de esto, Dios, el Hijo Jesucristo, a través de quien fue creado el mundo y el universo, Él vino a este mundo para buscar una criatura como yo, para poder llevar la condenación eterna del pecado, comprimido eso de forma terrible en unas cuantas horas en Él, para poder llevar mi castigo y mi dolor, de modo que Él pudiera obtener el derecho para perdonarme y absolverme y abrazarme y recibirme y hacerme suyo. Es que esto es mucho más grande
que descubrir un tesoro en un campo, en un terreno. Ese hombre descubrió algo que iba a cambiar su vida. Y entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, descubrimos algo que va a cambiar nuestra vida, es decir, un Salvador que vino a tomar nuestro lugar, a sufrir y a morir en nuestro lugar. Entonces esta parábola de este tesoro en este campo, en este terreno, nos habla al respecto de algo que puede asegurar y lograr algo. Habla al respecto de la obra de Cristo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. La obra de Cristo es infinitamente más grande que este tesoro. Su sangre puede limpiar al que esté más sucio. Su sufrimiento y muerte ha pagado por millones de personas a través de los siglos, en toda tierra y nación. De modo que les da perdón de pecados y les da un lugar en el cielo y les da una nueva vida en la tierra. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo hasta que pueda pagar ese terreno. Pero el tesoro de la salvación es gratis, es libre. Aquí simplemente dejó a un lado todo lo que no valía nada, de modo que pudiera asegurar que este tesoro fuera suyo. Ese tesoro le iba a conseguir una nueva vida y un futuro completamente diferente. Y la obra de Cristo nos salva. Y lo único que hacemos nosotros es darle nuestra espalda a nuestro pecado, arrepentirnos del pecado y rendirnos a Cristo. Y quiero hablar brevemente al respecto de la siguiente parábola, que habla no de la obra de Cristo, sino de Cristo mismo. Tenemos que entender la diferencia. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Un mercader que busca buenas perlas para venderlas, que habiendo hallado una perla preciosa, de gran precio, de gran valor, en otras palabras, la perla más valiosa que jamás haya visto, la más hermosa, la más grande que jamás había visto, que valía mucho más de lo que él jamás hubiera podido pensar. Este mercader constantemente mejoraba la calidad de lo que él ya tenía, de sus perlas. Él estaba intentando hacer que su negocio creciera. Al contrario de lo que hacía el granjero con esa parábola, ese granjero no esperaba encontrar nada. Aquí este hombre de esta parábola del versículo 46 él sí estaba buscando. Y todos en la vida buscamos algo. Si tú solamente vives para este mundo presente y nunca has sido convertido a Dios, pues tú estás buscando exclusivamente cosas en la tierra. Tal vez buscas conocimiento, tal vez buscas placer, o ambas cosas tal vez. Tal vez buscas amor, alguien que te ame, alguien a quien amar. Tal vez buscas un hogar y posesiones. Tal vez estás buscando lujuria y codicia y placeres pecaminosos. Lo que tú deseas tal vez tiene cosas legítimas, tal vez algunas cosas son ilegítimas, no son correctas. Algunas personas buscan dominio y fama y ser notados por otros. Todo mundo en algún momento busca un significado y propósito y tal vez seguridad. La vida es una búsqueda de estas cosas, y algunas de estas cosas que buscamos, como ya dije, son legítimas. Y algunas cosas están bien por un momento, por un tiempo solamente, y después hay que dejarlas de lado. O si no, se disolverán igualmente. Se disolverán ante tus ojos, en tus manos mismas. Y este hombre estaba buscando, pero ahora había encontrado algo de gran valor. Y hay un escritor de himnos que dice, la perla de más grande precio. Y eso es correcto.
y los traductores no quisieron traducirlo así, pero él había encontrado algo del mayor precio, algo incalculable, y fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. El primer hombre encontró un tesoro, lo cual representaba la obra de Cristo y su muerte redentora para salvar almas. Este segundo hombre encuentra una perla tan maravillosa y hermosa que él piensa que tenía que ser suya. Y esto representa cuando encontramos a Cristo mismo. La salvación tiene estos dos aspectos. La obra de Cristo, que salva tu alma y te reconcilia con Dios, y la persona de Cristo, quien ahora es tu Señor, se convierte en tu Señor y tu amigo, tu Salvador, tu guía, aquel a quien tú amas por sobre todas las cosas, debido a quien Él es, a quién es Él, debido a cómo Él se muestra a ti ahora en la vida y lo que Él hace por ti. Y entonces ves sus características y su magnificencia. Él es la perla de gran precio. Mira a Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es tu creador. Él tiene el poder de hacer todas las cosas a partir de la nada. Con una sola palabra. No todas las grandes personas que han vivido en esta tierra pueden compararse con Él en su poder en absoluto y en su sabiduría. Ninguno de ellos se puede comparar con Cristo. Y aún así Cristo puede ser tu amigo y tu Salvador. Y tú puedes amarle y servirle y tenerle. Y puede ser tuyo. Él es el Redentor, quien hizo la obra que hemos estado mencionando, y en supremo amor, en maravilloso amor sufrió y murió por cada uno de ellos que Él salvaría. Él tiene un corazón de amor, Él es un Redentor. Él es el más grande médico. Tú vienes a Él y te arrepientes de tu pecado y abrazas la salvación que Él compró a nombre de todos los que confían en Él. Y vienes a Él y entonces Él hace mucho más que solamente salvar tu alma para toda la eternidad. Él es el gran médico. Él cambia tu vida. Ahora eres una persona infinitamente mejor. Tú siempre serás un pecador. Lucharás en contra del pecado, pero ahora ese cambio tan grande dentro de ti. Si tú eres tacaño, Él te hace generoso. Si tú eres odioso, te hace alguien que ama. Si tú eres violento, te hace alguien gentil. Si eres insensible, te hace ser sensible. Si eres orgulloso, te hace humilde. Él transforma todo, te da una nueva naturaleza. Es algo maravilloso, la conversión es maravilloso cuando una persona verdaderamente es salva, porque todo el mundo en la familia y a su alrededor dice, esa persona es diferente, ella es diferente, él es diferente. Y es así, es verdad. Él es el gran médico de las almas. Él te compone, te arregla, te cambia por completo. Eres la misma persona afuera, la misma personalidad, los mismos habilidades humanas, pero eres ahora muy diferente. Piensas de forma diferente, tienes gustos diferentes, amas cosas diferentes y amas a Dios ante todo. Y la palabra de Dios es derramada en tu corazón. Él es el Señor de la vida. Él es todo conocimiento. Jesucristo, el hombre de amor y amabilidad y compasión. Y Él es tu Señor, tu Salvador, tu Dios. ¿Te das cuenta? La primera parábola en miniatura es el descubrimiento de ese tesoro, el tesoro que puede cambiar tu vida. Y después descubres la obra de Cristo y lo que Él ha hecho para redimir tu alma. Y después le descubres a Él mismo. Al mismo tiempo le descubres a Él. Y vienes y le conoces por fin. Y entonces Dios pone amor que tienes ahora por Él. Dos lados de una misma moneda de la salvación. Su obra por un lado y su persona por otro lado. Y eso es maravilloso. Un tesoro y el otro se representa por esta perla de gran precio. Queridos amigos, se acabó el tiempo. Escuchen, en ambos casos, la persona lo vendió todo para poder obtener ese tesoro. Lo vendió todo para obtener esa perla de gran precio. Busca al Señor.
No dejas que nada te lo entorpezca. No puedes ganártelo, no puedes merecértelo. Nosotros, aunque vendiéramos todo, no podremos ganarle a Él. Lo que esto significa de venderlo todo es que dejemos al lado nuestras ambiciones, nuestro pecado, nuestros antiguos caminos y gustos y digamos, Señor, tómame, cámbiame, recréame, hazme nuevamente, cámbiame. Obra tu obra poderosa en mí, hazme tuyo, tráeme a ti. Esa es la necesidad. Debo arrepentirme, debo rendir mi vida por completo a Cristo y debo confiar en Él, solamente en Él para la salvación. Y después le tenemos. Y bueno, señalé un himno famoso que les quiero parafrasear. Unas palabras de Charles Wesley, por favor escuchen. Esta descripción de Cristo: tu nombre poderoso es salvación y guarda mi alma en lo alto. Me da consuelo y poder y paz y gozo y vida y amor eterno. Señor, con tu hermoso nombre me has dado perdón y santidad y el cielo. Y ahora escuchen estas palabras que él escribió al principio de su vida, casi, cuando empezó a caminar con Cristo. Jesús, tú eres todo para mí. Tú eres mi descanso en el cansancio, mi descanso en el dolor. Tú eres la medicina de mi corazón roto. Cuando hay guerra eres mi paz. Cuando hay pérdida tú eres mi ganancia. Tú eres mi sonrisa. Y cuando hay vergüenza tú eres mi gloria y mi corona. Cristo es todo para el cristiano. Sin importar lo que suceda, sin importar cuál experiencia de la vida pueda tener, Cristo está allí y nosotros le tenemos y le conocemos y caminamos con Él. Cuando hay necesidad, tú eres mi todo. En mi debilidad, tú eres mi poder supremo. Cuando estoy atado, tú eres mi libertad perfecta. Tú eres mi luz en la hora más tenebrosa de Satanás. Tú me respondes cuando clamo a ti. Tú eres mi vida en la muerte. Tú eres mi cielo y mi todo. Ven a Cristo. Y si vienes a Cristo, tú tienes el fruto de su obra en ti. Tu alma puede ser salva para toda la eternidad. Y le tienes a Cristo. Eso es lo mejor de todo. Que tienes ahora a Cristo en la salvación. Ven a Cristo. No seas solamente una persona terrenal, ilimitada y condenada y que falla. Un día tendrás que estar delante del Señor para ser juzgado porque has rechazado a Cristo. Pero Cristo, el gran amante de nuestras almas, Él está dispuesto a salvarte y perdonarte y hacerte suyo o suya y de forma personal ser tuyo. Oremos juntos. Oh Señor, míranos a todos y ayúdanos. Líbranos, Señor, de una insensatez espiritual. Líbranos, oh Señor, de una rebelión espiritual. Obra en todo corazón y tráenos a Cristo, porque conocerle y encontrarle es vida eterna. Ayúdanos ahora y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.